Nunca pensó que iba a seguir a su propia esposa. Pero tampoco pensó que cada Semana Santa ella desaparecería exactamente de la misma manera durante años. Sin una sola variación, sin un solo error, como si no fuera una decisión, sino algo que tenía que hacer. Y lo más inquietante no era que se fuera, era que siempre volvía como si nada hubiera pasado. Como si esos días simplemente no existieran, y eso fue lo que empezó a incomodarlo, no de golpe. No como una sospecha clara, sino como una sensación difícil de explicar, como cuando algo encaja demasiado bien para ser real. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia, porque quiero leerte. Y quédate hasta el final, porque lo que descubrió no fue solo un secreto. Fue algo que llevaba mucho más tiempo ocurriendo de lo que imaginaba. Martín nunca había sido una persona desconfiada, al contrario, confiaba en Laura, confiaba en su relación, en la rutina que habían construido juntos, en los años compartidos sin grandes conflictos. Y justamente por eso nunca cuestionó lo que pasaba en esas fechas. Cada año era lo mismo, los mismos días, las mismas excusas, el mismo tono tranquilo al decir que necesitaba irse un tiempo, que quería ver a una amiga, que necesitaba desconectar, y él lo aceptaba, porque no había motivos para hacer otra cosa, porque todo parecía normal, incluso saludable. Pero con el tiempo empezó a notar algo que antes no había visto, no era lo que ella decía, era como lo decía. La seguridad con la que repetía exactamente las mismas palabras, la forma en la que evitaba entrar en detalles. Siempre lo justo, nunca de más, como si hubiera aprendido a decirlo de memoria, y eso, aunque al principio no significaba nada, empezó a quedarse en su cabeza, creciendo de a poco, sin hacer ruido, hasta que un día dejó de ser una simple coincidencia. Todo cambió por una frase. Una sola frase que Laura dijo casi sin pensar, o tal vez pensando demasiado. Estaban cenando, hablando de cosas normales, cuando ella mencionó que ese año, quizás no iba a ir, lo dijo rápido, sin importancia, como si fuera una posibilidad más, pero algo en ese momento no encajó. Porque no sonó como otras veces, no sonó como una rutina, sonó como una duda. Y cuando algo que siempre fue seguro, de repente puede no serlo, es cuando empiezas a darte cuenta de que nunca fue tan normal como creías. Martín no reaccionó, no preguntó, no quiso romper ese momento, pero esa frase se quedó ahí, girando en su mente, tomando forma, porque si existía la posibilidad de que no fuera, entonces también existía la posibilidad de que todo lo anterior tuviera otra explicación. Una que él nunca había considerado. Los días pasaron y finalmente Laura confirmó que sí, que iba a ir como todos los años, que al final necesitaba ese tiempo, ese espacio. Y todo volvió a parecer igual, pero ya no lo era, porque ahora Martín ya no lo veía de la misma manera, porque ahora no era solo una costumbre, era una pregunta. Una que no podía responder, una que no iba a desaparecer por sí sola. Y fue en ese momento cuando tomó una decisión que nunca antes había considerado, no desde el enojo, sino desde algo mucho más profundo, la necesidad de entender, por qué hay cosas que puedes ignorar durante años. Hasta que un día simplemente ya no puedes hacerlo, y ese año, por primera vez, decidió seguirla. Martín no tomó la decisión de seguirla de un momento a otro, no fue impulsivo, no fue una reacción emocional descontrolada, fue algo que empezó a construirse en silencio, como una idea que aparece sin hacer ruido y se queda ahí, creciendo poco a poco hasta que ya no puedes ignorarla. Los días previos a Semana Santa se volvieron distintos para él, no por lo que ocurría afuera, sino por lo que pasaba dentro de su cabeza. Empezó a prestar atención a detalles que antes le parecían irrelevantes. Pequeñas cosas en el comportamiento de Laura que no encajaban del todo, no eran pruebas, no eran señales evidentes, pero juntas formaban algo extraño, algo que no podía definir con claridad. Por ejemplo, la forma en la que preparaba su equipaje, siempre el mismo bolso, siempre con la misma cantidad de cosas, ni una más, ni una menos, como si no estuviera empacando para un viaje, sino repitiendo un ritual. Doblaba la ropa con precisión, revisaba cada objeto 2 veces, no olvidaba nada, pero tampoco agregaba nada nuevo, y eso era lo que más le llamaba la atención, la falta total de improvisación. Como si no hubiera margen para el error, como si cualquier cambio pudiera alterar algo más grande. Martín la observaba sin decir nada, manteniendo la normalidad, actuando como siempre, pero por dentro todo se estaba moviendo, porque ya no estaba viendo lo que hacía. Estaba intentando entender por qué lo hacía así. También notó algo en su forma de hablar.
En el tono que usaba cuando mencionaba el viaje, no era entusiasmo, no era molestia, era algo más neutro, más contenido, como si estuviera cumpliendo con algo, no como si estuviera eligiéndolo, y esa diferencia, aunque sutil, empezó a pesar más de lo que debería. La noche anterior a su partida, Martín casi no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que al día siguiente todo iba a cambiar, no la situación en sí, sino su forma de verla, porque ya había tomado la decisión, y una vez que decides cruzar esa línea, no hay forma de volver atrás. A la mañana siguiente todo ocurrió como siempre. Laura se levantó temprano. Se preparó sin apuro, sin nervios visibles, desayunaron juntos como cualquier otro día. Incluso hablaron de cosas normales, del trabajo, de la semana, como si nada fuera distinto. Y eso fue lo que más le llamó la atención, la naturalidad absoluta, como si ese momento no tuviera ningún peso. Como si no estuviera ocurriendo nada fuera de lo común. Cuando finalmente tomó su bolso y se acercó a la puerta, Martín sintió ese pequeño impulso de decir algo, de detenerla, de hacer una pregunta directa, pero no lo hizo. Porque entendía que si lo hacía, todo se iba a cerrar ahí, sin respuestas, sin posibilidad de ver lo que realmente estaba pasando. Laura se acercó, le dio un beso breve, tranquilo, como siempre, sin señales de nada extraño, y antes de salir dijo lo mismo de todos los años. Exactamente las mismas palabras: nos vemos en unos días. Y en ese momento, Martín sintió algo que no había sentido antes. No era tristeza, no era enojo, era una certeza incómoda. La certeza de que esa frase no significaba lo que parecía. Cerró la puerta y esperó unos segundos en silencio, escuchando sus pasos alejarse, sin moverse, sin reaccionar, como si necesitara ese pequeño espacio antes de hacer lo que ya había decidido. Y cuando el sonido desapareció por completo, fue cuando se movió. Rápido, preciso, sin dudar, tomó su chaqueta, las llaves, y salió detrás de ella, no con prisa descontrolada, sino con una determinación que no había estado ahí antes, porque en ese punto ya no se trataba de sospechar, se trataba de ver, de confirmar, de entender. Y mientras caminaba siguiendo el mismo camino que ella había tomado segundos antes, Martín entendió algo que no podía ignorar: no estaba haciendo esto porque no confiara en su esposa. Estaba haciéndolo porque algo dentro de él le decía que llevaba demasiado tiempo sin ver lo que realmente estaba pasando. Martín mantuvo la distancia desde el primer momento, no demasiado lejos como para perderla, pero tampoco tan cerca como para ser evidente. Caminaba con naturalidad, controlando el ritmo, adaptándose a sus pasos como si fuera una coincidencia más dentro de la calle. Y durante los primeros minutos nada parecía fuera de lo normal. Laura seguía el camino habitual. Doblaba en las mismas esquinas, mantenía el mismo ritmo tranquilo, como cualquier persona que se dirige a un destino conocido, y eso, por un instante, hizo que Martín dudara, no de su decisión, sino de lo que esperaba encontrar. Porque todo parecía encajar demasiado bien con la versión que siempre había creído, pero esa sensación duró poco. Apenas lo suficiente para que el cambio se sintiera más fuerte cuando ocurrió, porque sin previo aviso, Laura hizo algo que nunca había hecho antes: se detuvo en una esquina que no formaba parte de su recorrido habitual. Miró a su alrededor de una forma distinta, no como alguien que busca cruzar la calle, sino como alguien que verifica algo, como si estuviera comprobando que nadie la estuviera observando. Martín reaccionó de inmediato, girando levemente el cuerpo, fingiendo mirar su teléfono, bajando la cabeza lo justo para no ser evidente, pero sin perderla de vista. Y en ese instante, por primera vez, la situación dejó de parecer una simple curiosidad, y empezó a sentirse como algo más. Algo que ya no encajaba dentro de lo cotidiano. Laura no permaneció mucho tiempo quieta. Apenas unos segundos, pero fueron suficientes, porque después de eso retomó el camino, pero no el mismo. Giró en dirección opuesta, alejándose completamente de la ruta que siempre había seguido durante años. Y eso fue lo que terminó de confirmar que todo lo anterior no era una coincidencia. Martín sintió como esa certeza se instalaba en su cuerpo de forma inmediata, no como una emoción fuerte, sino como algo más frío, más claro, más difícil de ignorar. La siguió sin dudar, ajustando la distancia, manteniendo ese equilibrio entre cercanía y discreción, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo, porque no era solo que estuviera tomando otro camino, era la forma en la que lo hacía, sin vacilar, sin mirar atrás, como si ese fuera el recorrido real y todo lo anterior hubiera sido solo una fachada.
El entorno también empezó a cambiar, las calles se volvieron más silenciosas, menos transitadas. Los negocios desaparecieron poco a poco, reemplazados por casas más antiguas, más cerradas, con ventanas cubiertas y fachadas desgastadas. No era un lugar abandonado, pero tampoco parecía activo, era como si el tiempo ahí avanzara de otra manera. Martín notó cada detalle sin proponérselo, porque cuando algo no encaja, el cuerpo empieza a registrar todo de forma automática, buscando señales, intentando entender. Laura siguió avanzando sin detenerse, con ese mismo ritmo constante, sin mirar atrás, sin cambiar su expresión, como si no hubiera nada extraño en lo que estaba haciendo, y eso era lo más inquietante de todo. La normalidad con la que se movía en un entorno que claramente no era normal. Martín sintió como su respiración se hacía más controlada, más consciente, no por miedo, sino por concentración. Porque sabía que cualquier error podía romper ese momento, y en ese punto ya no había vuelta atrás. Ya no podía fingir que esto era una simple duda. Ya no podía convencerse de que todo tenía una explicación sencilla. Porque lo que estaba viendo no era algo improvisado, era algo que llevaba tiempo ocurriendo. Algo que Laura conocía perfectamente, algo que no había sido pensado en ese momento, sino repetido, practicado, sostenido, y mientras la seguía cada vez más lejos de todo lo que le resultaba familiar. Martín entendió algo que le recorrió el cuerpo con una claridad incómoda, no estaba descubriendo algo nuevo. Estaba entrando en algo que llevaba mucho tiempo existiendo sin que él lo supiera. Laura no redujo el ritmo en ningún momento, como si supiera exactamente a dónde iba. Como si no necesitara pensar cada paso porque ese camino ya lo conocía de memoria. Y eso fue lo que empezó a pesar más que cualquier otra cosa, no era una improvisación, era algo repetido. Algo que ya había ocurrido antes, muchas veces. Martín la siguió manteniendo la distancia. Pero ahora ya no estaba simplemente observando, estaba alerta, completamente enfocado en cada detalle. Porque el entorno había cambiado lo suficiente como para que todo empezara a sentirse fuera de lugar. Las calles se volvieron más estrechas, más silenciosas, con menos movimiento, casi sin personas. Y las pocas que aparecían no se comportaban como lo harían normalmente, no hablaban entre ellas. No usaban el teléfono, no parecían apuradas, simplemente estaban, caminando en la misma dirección que Laura. Con una calma que no parecía natural, como si todos compartieran un mismo ritmo. Uno que no necesitaba explicación. Martín lo notó de inmediato, no como algo evidente, sino como una sensación que se acumulaba. Porque cuando muchas pequeñas cosas no encajan al mismo tiempo, el resultado es algo que no puedes ignorar. Laura giró en otra esquina, una aún más cerrada, casi oculta desde la calle principal. Y ahí fue donde el ambiente cambió por completo, no había ruido, no había autos. No había señales de actividad cotidiana, solo un silencio denso, interrumpido apenas por pasos lejanos. Martín se detuvo un segundo antes de girar, no por miedo, sino por intuición. Como si algo dentro de él le dijera que lo que estaba a punto de ver no iba a encajar con nada de lo que conocía. Pero no se detuvo, porque en ese punto ya no podía hacerlo, giró finalmente, manteniendo el control. Y lo que encontró del otro lado no fue lo que esperaba, no había un lugar evidente. No había un edificio llamativo, no había nada que indicara un destino claro. Pero había algo más, algo que no podía explicar de inmediato, varias personas reunidas a lo largo de la calle. No juntas, no formando un grupo visible, pero claramente conectadas, todas con el mismo comportamiento. Caminando lentamente, en silencio, sin mirarse entre ellas. Como si cada una estuviera siguiendo una indicación que no necesitaba ser dicha en voz alta. Martín sintió como esa imagen se le quedaba grabada, no por lo que mostraba, sino por lo que insinuaba. Porque no parecía una coincidencia, no parecía gente pasando por ahí, parecía algo organizado. Algo que ocurría en ese lugar de forma habitual. Laura no dudó, no se detuvo a observar. Simplemente se integró a ese movimiento, ajustando su paso al de los demás sin necesidad de mirar. Como si supiera exactamente cómo hacerlo, como si no fuera la primera vez. Y eso fue lo que terminó de romper cualquier intento de normalidad. Martín la observó unos segundos más, intentando encontrar alguna señal que contradijera todo. Eso, algo que lo hiciera parecer menos extraño, pero no encontró nada. Porque todo encajaba demasiado bien dentro de esa misma lógica silenciosa, esa que no se explica, pero se siente. Avanzó unos pasos más, acercándose lo suficiente como para no perderla. Pero sin mezclarse completamente con los demás.
manteniendo ese límite invisible que los separaba de todo eso. Y en ese momento entendió algo que no había considerado antes. No estaba siguiendo a su esposa a un lugar desconocido, estaba siguiendo a alguien que claramente ya pertenecía a ese lugar desde hacía mucho tiempo. Laura avanzó unos metros más junto a ese flujo silencioso de personas hasta que finalmente algo cambió. No de forma brusca, sino sutil, como todo lo que había pasado hasta ese momento. El movimiento empezó a concentrarse hacia un punto específico de la calle, uno que desde lejos no destacaba, pero que al acercarse se volvía imposible de ignorar. Era una puerta, antigua, de madera oscura, integrada en una pared que parecía más vieja que el resto de las construcciones, sin carteles, sin señales, sin nada que indicara que había detrás, pero todos los que caminaban en esa dirección terminaban ahí, uno por uno, sin hablar, sin detenerse, simplemente entrando, como si no necesitaran preguntarse nada, como si ya supieran lo que había del otro lado. Martín se detuvo unos segundos antes de acercarse más, observando desde la distancia, intentando entender si eso tenía alguna explicación lógica, algún contexto que pudiera encajar con algo conocido, pero no lo encontró, porque nada en esa escena parecía improvisado, pero tampoco parecía algo abierto. No había invitaciones, no había indicaciones visibles, y sin embargo, todos sabían exactamente qué hacer. Laura llegó hasta la puerta sin dudar, no miró alrededor, no verificó nada esta vez. Simplemente esperó su turno como los demás, y cuando le tocó, cruzó al interior sin detenerse, desapareciendo en cuestión de segundos, como si ese lugar la absorbiera sin dejar rastro. Martín sintió como ese momento se volvía más pesado que todos los anteriores, porque hasta ese punto todo había sido seguimiento, observación, pero esto era distinto. Esto implicaba una decisión, cruzar o no cruzar, entrar o quedarse afuera. Y esa línea era mucho más difícil de atravesar que cualquier calle anterior, porque lo que había del otro lado ya no podía ser visto desde afuera, no podía ser interpretado. Tenía que ser vivido. Martín avanzó unos pasos más, acercándose lo suficiente como para ver el detalle de la puerta. Y ahí fue donde notó algo que antes no había percibido: marcas en la madera, no decorativas, sino repetidas, como símbolos tallados de forma manual. No eran figuras claras, no tenían una forma evidente, pero se repetían lo suficiente como para no ser casualidad, líneas cruzadas, formas incompletas, como si no estuvieran hechas para ser entendidas fácilmente, y eso fue lo que más lo inquietó, no el hecho de que estuvieran ahí, sino la sensación de que no estaban hechas para cualquiera, como si solo tuvieran sentido para quienes ya sabían lo que significaban. Martín sintió un leve escalofrío recorrerle el cuerpo, no por miedo directo, sino por la acumulación de todo lo que había visto hasta ese momento, porque cada detalle, cada gesto, cada decisión de Laura encajaba demasiado bien con ese lugar, como si no fuera una visitante, sino parte de algo mucho más grande. La fila seguía avanzando lentamente, cada persona entrando sin interrupciones, sin preguntas, sin contacto visual, como si todos compartieran una misma regla no escrita. Martín miró una vez más hacia el interior oscuro de la puerta, intentando ver algo, cualquier cosa que le diera una referencia, pero no había nada visible, solo sombra, solo un espacio que no revelaba nada desde afuera, y en ese instante entendió algo que no podía ignorar. Si quería saber la verdad, ya no bastaba con seguir mirando, tenía que entrar. Porque lo que estaba ocurriendo ahí no iba a explicarse solo, no iba a mostrarse desde la distancia. Requería un paso más, uno que no podía deshacerse después. Y mientras la fila avanzaba y la puerta se abría una y otra vez, absorbiendo a cada persona sin dejar rastro, Martín entendió algo con una claridad incómoda: lo que había detrás de esa puerta no era algo nuevo para Laura. Era algo que llevaba repitiendo mucho antes de que él siquiera empezara a sospechar. Martín avanzó cuando le tocó, sin mirar a nadie, sin decir nada, imitando el comportamiento de los demás como si eso pudiera hacerlo pasar desapercibido. Y en el momento en que cruzó la puerta, lo primero que sintió no fue lo que vio, sino lo que dejó de escuchar. El sonido de la calle desapareció por completo, como si hubiera quedado atrás en un segundo, reemplazado por un silencio distinto, más denso, más cerrado, uno que no parecía vacío, sino contenido, como si algo estuviera ahí, sostenido. En ese espacio sin necesidad de moverse, la luz también cambió. No era oscuridad total, pero tampoco era suficiente para ver con claridad. Una iluminación tenue, irregular, como si no proviniera de una fuente directa,
sino de varios puntos difusos que no se distinguían del todo. Martín tardó unos segundos en adaptarse, no por falta de visión, sino porque lo que estaba viendo no encajaba con lo que esperaba. El interior no era un salón abierto ni un lugar claramente definido, era una especie de pasillo amplio que se extendía hacia adelante, con paredes viejas, marcadas, como si llevaran mucho tiempo ahí sin ser tocadas, y a lo largo de ese espacio, las personas seguían avanzando en silencio, sin detenerse, manteniendo esa misma distancia. Ese mismo ritmo que había visto afuera, pero ahora todo se sentía más intenso, más concentrado. Martín avanzó también, sin detenerse, sin apartarse del flujo, sintiendo como cada paso lo llevaba más adentro de algo que no terminaba de comprender, y fue entonces cuando empezó a notar los detalles, pequeñas cosas que desde afuera no podían verse. Las paredes no estaban vacías, tenían marcas similares a las de la puerta, pero más numerosas, más profundas, extendiéndose a lo largo del recorrido, como si no fueran simples símbolos, sino parte de algo más grande. Algo que se repetía con una lógica que no era evidente. Martín intentó no mirarlas demasiado tiempo. No porque no quisiera, sino porque cuanto más las observaba, más difícil le resultaba ignorar la sensación de que no estaban hechas para ser comprendidas fácilmente. El aire también se sentía distinto, no por temperatura, sino por densidad. Como si ese espacio estuviera cargado de algo que no podía ver, pero que sí podía percibir, una presión leve, constante, que se instalaba sin ser agresiva, pero sin desaparecer. Las personas seguían avanzando. Y nadie hablaba, nadie se detenía, nadie parecía cuestionar lo que estaba ocurriendo, y eso fue lo que más lo inquietó, la normalidad con la que todos aceptaban ese entorno. Como si no hubiera nada fuera de lugar, como si todo eso fuera completamente esperado. Martín intentó localizar a Laura entre los que iban delante, pero no fue fácil, porque nadie destacaba. Todos se movían igual, con la misma calma, con la misma ausencia de reacción. Como si la individualidad se hubiera diluido en ese movimiento colectivo. Avanzó unos pasos más, manteniendo la respiración controlada, no por miedo directo, sino por la necesidad de mantenerse firme, porque en ese punto cualquier distracción podía hacerlo perder lo único que lo había llevado hasta ahí. Y fue entonces cuando algo cambió, no en el espacio, sino en el sonido, o mejor dicho, en su ausencia, porque hasta ese momento había un leve eco de pasos, un ritmo constante que acompañaba el movimiento. Pero de repente eso desapareció, no de golpe, sino progresivamente, como si el lugar absorbiera incluso ese mínimo ruido, y ese cambio, aunque sutil, hizo que todo se sintiera aún más cerrado, más aislado. Martín sintió como esa sensación se intensificaba, no como un miedo claro, sino como una alerta interna que no podía ignorar. Porque cuando incluso los sonidos dejan de comportarse como deberían, es cuando entiendes que ya no estás en un lugar normal, y en ese instante, mientras avanzaba sin detenerse, rodeado de personas que no reaccionaban a nada, Martín entendió algo que le recorrió el cuerpo con una claridad incómoda. Cruzar esa puerta no solo lo había acercado a la verdad, lo había metido en algo que claramente no estaba hecho para ser entendido desde afuera. Martín siguió avanzando sin apartarse del ritmo, intentando no romper esa especie de equilibrio silencioso que mantenía todo en movimiento. Pero su atención ya no estaba en el lugar, estaba en encontrarla, en distinguirla entre todos los que caminaban delante, y al principio le resultó imposible. No porque no estuviera, sino porque nadie parecía destacar. Todos se movían igual, con la misma postura, la misma velocidad, la misma ausencia de expresión, como si hubieran dejado algo atrás al entrar. Algo que normalmente los diferenciaba. Y eso fue lo que hizo que el momento en que finalmente la vio se sintiera aún más extraño. No la reconoció por su rostro, sino por un detalle mínimo, la forma en la que sostenía el bolso. Exactamente igual que siempre, como si ese fuera el único elemento que no había cambiado. Martín fijó la mirada en ella, avanzando unos pasos más para no perderla. Y ahí fue donde notó algo que le resultó imposible de ignorar. Laura no se comportaba como lo hacía afuera. No era solo el silencio, era su forma de caminar, más rígida, más controlada. Como si cada paso estuviera medido, como si no fuera un movimiento natural, sino aprendido, repetido, ejecutado sin necesidad de pensar. Martín sintió como esa diferencia se instalaba de inmediato. Porque no era una variación leve, era algo más profundo, algo que no podía explicarse solo por el entorno.
Avanzó un poco más, lo suficiente como para ver su perfil cuando giró levemente la cabeza. Y ahí fue donde todo se volvió aún más incómodo. Su expresión no era la de alguien concentrado, ni la de alguien serio. Era una neutralidad absoluta, sin tensión, sin emoción, sin nada que indicara que estaba reaccionando a algo. Como si ese lugar no le generara ninguna respuesta, como si no fuera la primera vez que estaba ahí. Martín sintió un leve golpe en el pecho, no por sorpresa, sino por confirmación. Porque en ese instante entendió que esto no era algo nuevo para ella. No era una experiencia desconocida, era algo que ya formaba parte de su vida desde hacía mucho tiempo. Y lo más inquietante no era solo eso, era la naturalidad con la que lo estaba viviendo. Como si no hubiera nada que cuestionar, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Martín dudó por un segundo, no en seguirla, sino en acercarse más, porque cuanto más la observaba, más difícil le resultaba reconciliar esa imagen con la persona que conocía, con la mujer con la que había compartido años, conversaciones, momentos cotidianos que ahora parecían lejanos, desconectados de esto. Avanzó un paso más, acortando la distancia lo justo para no perder detalle. Y fue entonces cuando ocurrió algo que terminó de romper cualquier intento de normalidad. Laura se detuvo. No por un obstáculo, no porque alguien la hubiera frenado, simplemente se detuvo. En medio de ese flujo constante, y por un instante todo a su alrededor pareció ajustarse a ese gesto. No se detuvieron los demás. Pero el ritmo cambió, como si su pausa tuviera un peso distinto, como si no fuera un simple movimiento individual. Martín se congeló por reflejo, observando, esperando, y en ese momento, sin girar completamente, sin buscarlo de forma evidente. Laura movió levemente la cabeza hacia atrás, apenas unos grados, lo suficiente para que su mirada pasara por donde él estaba. No fue un giro completo, pero tampoco fue casual, y esa mínima acción fue suficiente, porque en ese instante Martín sintió algo que no había sentido hasta ahora. No era sorpresa, no era miedo, era una certeza incómoda. La sensación de que ella no solo sabía que alguien la seguía, sabía exactamente quién era, y aún así, no reaccionó, no cambió su expresión, no hizo nada. Para evitarlo, simplemente volvió a avanzar, retomando el mismo ritmo de antes, como si nada hubiera pasado. Como si ese pequeño momento no tuviera importancia, y fue ahí. En ese gesto mínimo, en esa reacción inexistente, donde Martín entendió algo que le recorrió todo el cuerpo con una claridad difícil de ignorar. No era la primera vez que hacía esto, y tampoco era la primera vez que alguien la seguía. El movimiento constante comenzó a desacelerarse de forma casi imperceptible, no porque alguien diera una orden, sino como si todos supieran exactamente cuándo hacerlo. Como si existiera una señal que Martín no podía ver ni escuchar, pero que los demás reconocían sin dificultad. El pasillo se abrió poco a poco, dando lugar a un espacio más amplio, no completamente abierto, pero lo suficiente como para que todo lo que ocurría ahí pudiera sentirse con más intensidad. Martín avanzó con el resto, manteniendo la mirada fija, intentando no perder a Laura entre las figuras que ahora empezaban a distribuirse de forma más definida. Ya no caminaban en línea, se acomodaban, ocupando posiciones específicas, como si cada uno supiera exactamente dónde debía estar. Y eso fue lo primero que le resultó imposible de ignorar. No había improvisación, no había duda. Solo ejecución. El espacio estaba delimitado por paredes altas, oscuras, cubiertas con esas mismas marcas que había visto antes, pero aquí eran más visibles, más profundas, más organizadas, formando patrones que no podía comprender del todo, pero que claramente no eran aleatorios. En el centro del lugar había una estructura baja, difícil de definir a primera vista. No era un objeto cotidiano, no tenía una forma clara, pero todos parecían orientarse hacia ella, como si fuera el punto principal. Martín sintió como la tensión dentro de su cuerpo aumentaba, no de forma explosiva, sino constante, como una presión que no se libera. El silencio seguía presente, pero ahora tenía otro peso. No era solo ausencia de sonido, era espera. Como si algo estuviera a punto de comenzar, algo que todos conocían menos él. Laura se ubicó a unos metros del centro, sin mirar alrededor, sin buscar a nadie. Como si ya supiera exactamente dónde debía estar. Y eso reforzó aún más la sensación de que esto no era nuevo para ella. Martín se mantuvo unos pasos más atrás, lo suficientemente cerca como para verla, pero sin integrarse completamente, manteniendo ese límite que todavía lo separaba de todo eso.
Y fue entonces cuando ocurrió el primer cambio real, uno que no podía confundirse con nada anterior. Una luz tenue comenzó a intensificarse en el centro, no de forma brusca, sino gradual, como si emergiera desde dentro de esa estructura, iluminando apenas lo suficiente como para marcar las siluetas de quienes estaban alrededor. Nadie reaccionó. Nadie se movió, nadie pareció sorprenderse, como si ese momento fuera exactamente lo que esperaban. Martín sintió como su respiración se volvía más lenta, más controlada, no por calma, sino por la necesidad de mantenerse firme frente a algo que no terminaba de entender. Las figuras alrededor comenzaron a hacer algo que al principio no pudo identificar claramente. No eran movimientos amplios, no eran gestos exagerados, eran pequeños cambios en la postura, en la inclinación del cuerpo, en la forma en la que colocaban las manos, todos al mismo tiempo. Sin coordinación visible, pero perfectamente sincronizados. Y eso fue lo que terminó de romper cualquier referencia que pudiera tener. Porque no parecía algo aprendido en el momento, parecía algo repetido, ensayado, integrado. Martín intentó enfocarse en Laura nuevamente, buscando alguna diferencia, alguna señal de incomodidad, algo que indicara que ella no pertenecía del todo a ese lugar, pero no encontró nada. Porque su comportamiento era idéntico al de los demás, preciso, controlado, sin una sola duda, y en ese instante entendió algo que no podía ignorar. No estaba viendo a su esposa en una situación extraña. Estaba viendo una parte de ella que nunca había conocido, una que no había sido creada recientemente, sino que había estado ahí desde mucho antes, oculta, repetida, sostenida en silencio. La luz en el centro siguió creciendo apenas un poco más, lo suficiente como para definir mejor el espacio, pero no para revelarlo completamente, y en ese punto, con todos en sus posiciones, con el silencio intacto, con ese ambiente cargado que parecía sostener algo que aún no se mostraba, Martín entendió algo con una claridad incómoda. Lo que estaba a punto de ocurrir no era un evento aislado. Era algo que ya había pasado antes, muchas veces. El cambio no fue inmediato, no hubo una señal clara que indicara que algo estaba empezando, simplemente ocurrió, como si ese punto hubiera sido alcanzado sin necesidad de marcarlo. La luz en el centro dejó de intensificarse y se estabilizó, creando una iluminación tenue que apenas delineaba las figuras alrededor, y en ese instante, todos se quedaron completamente inmóviles, no como una pausa casual, sino como si ese fuera el momento exacto en el que algo debía comenzar. Martín sintió como su cuerpo reaccionaba antes que su mente, una tensión que no venía de lo que entendía, sino de lo que percibía. Porque había algo en ese silencio que ya no era solo espera, era inicio, y entonces lo escuchó. No un sonido claro, no una palabra definida, sino algo más bajo, más difícil de ubicar. Como un murmullo que no venía de una sola persona, sino de varias al mismo tiempo. Pero sin que nadie moviera los labios de forma evidente, Martín frunció ligeramente el ceño, intentando enfocar, intentando encontrar la fuente, pero no pudo, porque no parecía venir de un punto específico, estaba en el ambiente, distribuido, como si formara parte del lugar. El murmullo aumentó apenas, lo suficiente como para hacerse más presente, pero no más claro, seguía siendo incomprensible, como si no estuviera hecho para ser entendido de forma directa. Las personas alrededor comenzaron a inclinar levemente la cabeza, todas al mismo tiempo, en un movimiento lento, sincronizado, y eso fue lo que hizo que todo se volviera aún más inquietante, porque no era una reacción espontánea, era ejecución. Laura hizo lo mismo, sin dudar, sin resistirse, siguiendo ese mismo patrón con una precisión que no dejaba espacio para interpretaciones. Martín sintió como algo dentro suyo se tensaba aún más, no por miedo, sino por la certeza de que esto no era algo que estuviera viendo por primera vez, era algo que llevaba repitiéndose sin que él lo supiera. El murmullo cambió de intensidad nuevamente, no más fuerte, sino más profundo, como si se asentara, como si alcanzara un punto específico dentro de ese espacio. Y fue entonces cuando ocurrió el gesto que terminó de romper todo. Las personas levantaron lentamente una mano. No de forma dramática, sino controlada, exacta, todas al mismo tiempo, orientándola hacia el centro. Y en ese momento, Martín sintió un golpe seco en el pecho, no físico, sino interno, como una reacción instintiva a algo que no podía explicar. Laura también lo hizo, sin titubear, con la misma naturalidad con la que había hecho todo lo anterior. Y eso fue lo que hizo que la escena dejara de ser solo extraña, para volverse personal.
Porque ya no era un grupo desconocido, era ella. Formando parte de algo que claramente no era nuevo para su vida, Martín intentó dar un paso atrás, no por huir, sino por tomar distancia, por recuperar algo de control, pero no lo hizo, su cuerpo no respondió de inmediato. Como si estuviera atrapado entre lo que veía y lo que intentaba procesar, el murmullo se mantuvo constante, sin cambios bruscos, como si hubiera alcanzado su forma final, y en ese momento, sin previo aviso, Laura hizo algo distinto, algo mínimo, pero suficiente, bajó la mano antes que los demás. Apenas unos segundos antes, rompiendo esa sincronía perfecta que había dominado todo hasta ahora. Y ese pequeño desajuste fue lo que llamó la atención de Martín de inmediato, porque no parecía un error, parecía una elección, y fue entonces cuando ella giró la cabeza lentamente. Esta vez de forma clara, directa, sin disimular, buscando exactamente el punto donde él estaba. Y lo encontró, sin dudar, sin sorpresa, sin reacción visible, solo lo miró, fijamente. Como si hubiera sabido desde el inicio que ese momento iba a llegar, y en ese instante, con todo ocurriendo alrededor, con ese silencio cargado, con ese movimiento sincronizado que no se detenía, Martín entendió algo que le atravesó la mente con una claridad imposible de ignorar, no solo lo había visto. Lo había esperado. La mirada de Laura no se desvió, no fue un accidente ni una reacción momentánea, se sostuvo, firme, directa. Como si todo lo que estaba ocurriendo alrededor dejara de importar por un segundo. Y en ese instante Martín sintió como algo dentro suyo se desordenaba por completo, no por lo que veía, sino por lo que significaba, porque esa mirada no era de sorpresa, no era de alguien descubierto, era de alguien que ya sabía. El murmullo seguía presente, constante, pero ahora parecía más lejano, como si su mente lo empujara hacia un segundo plano para enfocarse únicamente en ella. Laura bajó lentamente la mano, sin apuro, sin romper el ritmo general del grupo, pero claramente fuera de sincronía con los demás, y eso la separó por completo del resto, no físicamente, sino en presencia, como si por un momento dejara de ser parte de ese conjunto para convertirse en algo distinto. Martín intentó reaccionar, decir algo, moverse, hacer cualquier cosa que rompiera ese instante, pero no lo hizo. No porque no pudiera, sino porque entendió que cualquier acción iba a llegar tarde. Que ese momento ya había sido anticipado de alguna forma. Laura dio un paso hacia atrás, saliendo ligeramente de su posición, y aunque el resto continuaba con esos movimientos precisos, nadie pareció reaccionar a eso, como si no fuera relevante, como si su desplazamiento no rompiera ninguna regla. Y eso fue lo que hizo que todo se sintiera aún más extraño, porque implicaba que lo que estaba haciendo no era una desviación, era parte de algo más amplio. Martín sintió como su respiración se volvía más corta, no por miedo directo, sino por la presión de todo lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo. Laura caminó unos pasos más, acercándose lentamente hacia donde él estaba, sin apresurarse, sin ocultarse, manteniendo esa misma expresión neutra que había tenido desde el inicio, pero ahora con algo distinto, una intención clara, una dirección, y eso fue lo que terminó de romper cualquier intento de negarla realidad. Porque ya no había duda, no era casualidad, no era coincidencia, lo había visto, lo había reconocido. Y estaba yendo hacia él sin ningún tipo de urgencia, como si supiera que no tenía que apresurarse, como si ese encuentro no fuera inesperado, sino inevitable. Martín retrocedió un paso casi por reflejo. No para huir, sino para tomar distancia, para intentar recuperar algo de control. Pero el espacio detrás de él ya no se sentía como antes, ya no era una salida clara, era simplemente otro punto. Dentro de ese mismo lugar, Laura se detuvo a unos metros, sin invadir completamente su espacio, manteniendo esa distancia precisa que parecía repetirse en todo ese entorno. Y por primera vez desde que todo había comenzado, habló, pero no lo hizo con urgencia, ni con tensión, lo hizo con una calma que no encajaba con la situación. No tenías que venir, dijo, en un tono bajo, controlado. Como si no fuera una advertencia, sino una confirmación, y esa frase no alivió nada, al contrario, hizo que todo se volviera aún más pesado, porque implicaba que su presencia no solo era conocida, era contemplada. Martín la miró fijamente, intentando encontrar en su voz, en su expresión, algo familiar, algo que lo conectara con la persona que conocía, pero lo que encontró fue distinto. No era frialdad, no era distancia, era algo más complejo. Como si estuviera viendo una versión de ella que siempre había estado ahí.
pero que nunca había salido a la superficie. ¿Qué es esto?, logró decir finalmente. No como una confrontación, sino como una necesidad real de entender. Laura lo observó unos segundos más antes de responder, y cuando lo hizo, no miró alrededor. No hizo referencia a nada de lo que estaba ocurriendo, como si no fuera necesario explicarlo. Esto no empezó ahora, dijo, con la misma calma, y esa frase fue suficiente para que todo tomara otro peso. Porque confirmaba lo que él ya empezaba a entender: esto no era algo nuevo, no era una improvisación. Era algo que llevaba tiempo ocurriendo, algo que había sido sostenido, repetido, oculto, y en ese instante, con todo moviéndose alrededor como si nada hubiera cambiado, Martín entendió algo que no podía ignorar. No estaba enfrentando un secreto reciente. Estaba frente a algo que había formado parte de su vida sin que él lo supiera desde mucho antes de lo que podía imaginar. Martín sostuvo la mirada, esperando una respuesta más clara. Algo que le permitiera ordenar lo que estaba viendo, algo que encajara dentro de una lógica reconocible. Pero lo que recibió fue distinto. Laura no se apresuró en explicar, no intentó justificar nada. Como si no sintiera la necesidad de hacerlo. Como si entendiera que cualquier explicación directa no iba a cambiar lo que ya estaba ocurriendo. No es lo que crees, dijo finalmente, en un tono bajo, sin emoción visible, y esa frase, lejos de aclarar algo, solo abrió más preguntas, porque no definía nada, no marcaba un límite, no ofrecía una referencia concreta. Martín frunció ligeramente el ceño, sintiendo como esa respuesta se quedaba corta, no porque fuera incorrecta, sino porque era insuficiente. Entonces dime qué es, respondió, esta vez con un poco más de firmeza, no desde el enojo, sino desde la necesidad de entender algo que ya no podía ignorar. Laura lo observó unos segundos más, como evaluando algo que él no podía ver, como si midiera cuánto podía decir, o cuánto debía decir, y cuando habló, lo hizo eligiendo cada palabra. Hay cosas que no se explican desde afuera, dijo, manteniendo ese mismo tono controlado, y esa frase no solo evitaba una respuesta, confirmaba algo mucho más inquietante, que lo que estaba ocurriendo no estaba pensado para ser comprendido fácilmente. Martín sintió como esa idea se instalaba con fuerza, porque implicaba que todo lo que había visto hasta ese momento no era suficiente, que lo esencial todavía estaba oculto, no porque no existiera, sino porque no estaba destinado a ser revelado de forma directa. El murmullo alrededor continuaba, constante, sin interferir, como si ese intercambio no alterara nada, como si todo lo que estaban viviendo ocurriera en paralelo a una estructura que no se detenía. Laura dio un paso más hacia él, reduciendo ligeramente la distancia. Y en ese gesto había algo que no había estado antes, no era cercanía emocional. Era intención, como si ese momento fuera necesario dentro de todo lo demás. No es la primera vez que alguien intenta seguirme, añadió, sin cambiar el tono, sin mirar atrás. Y esa frase fue suficiente para que todo volviera a tensarse, porque confirmaba algo que hasta ese momento solo era una sospecha: Martín no era el primero. Y eso cambiaba completamente el panorama, porque implicaba que esto ya había ocurrido antes, que alguien más había llegado hasta ese punto, y eso abría una nueva pregunta, una que apareció de inmediato. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó, casi sin pensarlo, porque en ese momento ya no estaba buscando una explicación general, estaba buscando una consecuencia, algo que le diera una dimensión real a todo eso. Laura no respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque parecía elegir no hacerlo del todo. No todos entienden cuándo detenerse, dijo finalmente. Y esa respuesta, aunque indirecta, fue suficiente para que la tensión aumentara de nuevo, porque no era una advertencia clara, pero tampoco era neutra, implicaba un límite, uno que no estaba definido en palabras, pero que claramente existía. Martín sintió como esa idea se instalaba con una claridad incómoda, porque lo colocaba en un punto intermedio, uno en el que todavía podía decidir, pero no por mucho tiempo. Laura lo miró una vez más, esta vez con una leve variación en la expresión, casi imperceptible, pero suficiente, como si por un instante algo de la persona que conocía intentara aparecer. Todavía estás a tiempo de irte, dijo, y esa frase, aunque simple, fue la más directa de todas, porque por primera vez no evitaba una decisión, la planteaba, pero lo hacía sin presión, sin urgencia, como si realmente le dejara la elección. Martín no respondió de inmediato, porque en ese punto ya no se trataba de entender qué era ese lugar, se trataba de decidir si quería seguir formando parte de lo que estaba empezando a ver, y en ese instante, rodeado de ese silencio que no era silencio, de ese movimiento constante que no se detenía, entendió algo que no podía ignorar. No todas las verdades están hechas para ser descubiertas hasta el final, y algunas, cuando decides seguirlas, ya no te dejan volver atrás.
Martín no respondió de inmediato, no porque no tuviera una respuesta, sino porque entendía que lo que dijera en ese momento iba a definir todo lo que venía después. No era una pregunta simple, no era una decisión impulsiva. Era una línea clara entre dos caminos completamente distintos, uno en el que podía salir, volver a lo que conocía, intentar olvidar lo que había visto, y otro en el que tenía que aceptar que ya había cruzado demasiado como para fingir que nada de esto había pasado. Miró a Laura unos segundos más, buscando algo, no una explicación, sino una señal. Algo que le indicara que todavía había un punto en común entre esa versión de ella y la que conocía. Pero lo que encontró no fue contradicción, fue consistencia, una coherencia interna que no parecía improvisada. Que no parecía reciente, como si esa parte de su vida hubiera estado siempre ahí, funcionando en paralelo, sin interferir con lo demás, y eso fue lo que terminó de inclinar todo, porque no había un error evidente que corregir, había algo que decidir. Martín respiró hondo, sintiendo como esa presión interna que lo había acompañado desde que cruzó la puerta ya no buscaba salida, buscaba dirección, y en ese instante lo entendió. No iba a irse, no porque no pudiera, sino porque ya no quería hacerlo, porque lo que había visto no le permitía volver a la normalidad sin más, porque ignorarlo ahora no iba a hacerlo desaparecer. No, dijo finalmente, en voz baja, sin elevar el tono, pero con una firmeza que no había tenido antes, y esa simple palabra fue suficiente, no solo para Laura, sino para él mismo. Porque marcaba un punto claro, uno del que ya no podía retroceder. Laura lo observó en silencio, sin sorpresa, sin aprobación evidente, como si esa respuesta no fuera inesperada, como si de alguna manera ya hubiera contemplado esa posibilidad. Y en ese gesto volvió a aparecer algo que no podía ignorar. La sensación de que esto no se estaba desarrollando por casualidad. Que había algo más detrás, algo que ya había sido anticipado de alguna forma. El murmullo alrededor continuaba, pero ahora Martín lo percibía distinto, no como un fondo, sino como una presencia constante. Algo que no se detenía, que no dependía de lo que ellos hicieran. Laura dio un paso hacia un lado, no acercándose más, sino abriendo ligeramente el espacio, como si le indicara un camino sin decirlo directamente. Entonces tienes que ver, dijo, sin cambiar el tono, sin dramatizar la frase, y eso fue lo que la hizo aún más pesada, porque no sonaba como una invitación, sonaba como una consecuencia. Martín sintió como esa frase se asentaba con fuerza, no por lo que decía, sino por lo que implicaba. Porque ver significaba exponerse a algo que hasta ese momento había permanecido parcialmente oculto, algo que ya no iba a poder observar desde la distancia. Laura comenzó a moverse nuevamente, no hacia la salida, sino hacia el centro, hacia ese punto donde la luz tenue seguía marcando una presencia constante, y esta vez no lo hizo sola, no porque lo tomara del brazo, ni porque lo guiara físicamente, sino porque sabía que él iba a seguirla, y Martín lo hizo, sin dudar, no porque confiara completamente, sino porque entendía que quedarse en ese punto ya no tenía sentido, que la única forma de avanzar era seguir viendo, seguir entendiendo, seguir cruzando esas pequeñas líneas que hasta hacía unas horas ni siquiera sabía que existían. Cada paso que daba ahora tenía un peso distinto. No por el espacio, sino por lo que dejaba atrás. Porque con cada movimiento se alejaba un poco más de la posibilidad de negar todo eso. El centro estaba cada vez más cerca, la luz más definida, el murmullo más presente, y en ese instante, mientras avanzaba junto a Laura hacia algo que no podía anticipar completamente, Martín entendió algo que no podía ignorar. No estaba eligiendo descubrir la verdad, estaba eligiendo formar parte de ella. El centro no era lo que Martín había imaginado, no había un objeto claro. No había una estructura definida que pudiera reconocer de inmediato, pero había algo que no se imponía por su forma, sino por su presencia. Una especie de espacio delimitado dentro de ese mismo lugar. Como si todo lo demás existiera alrededor de eso. Laura se detuvo justo antes de cruzar ese límite. No por duda, sino porque ese punto parecía tener un peso distinto, uno que no necesitaba ser explicado. Martín hizo lo mismo, sintiendo cómo esa cercanía cambiaba la percepción de todo. La luz ahí era ligeramente más intensa. No suficiente para revelar completamente lo que había, pero sí para hacer que todo lo demás quedara en segundo plano. El murmullo seguía, constante, pero ahora parecía más concentrado, como si convergiera en ese punto específico. Y fue entonces cuando Martín empezó a notar algo que hasta ese momento no había percibido con claridad. No era algo visible a simple vista, era más bien una sensación, una repetición, como si ese momento ya hubiera ocurrido antes, no para él, sino en general, como si lo que estaba pasando no fuera único, sino parte de algo que se repetía, una y otra vez.
Laura dio un paso adelante, cruzando ese límite sin vacilar, y en ese gesto había algo definitivo, algo que marcaba una diferencia clara entre observar y participar. Martín dudó apenas un segundo. No porque quisiera detenerse, sino porque entendía que ese paso tenía un significado distinto a todos los anteriores, pero aún así lo hizo, cruzó también, y en ese instante la sensación se intensificó. No como un impacto físico, sino como una claridad incómoda, como si algo dentro de él encajara sin que pudiera evitarlo. El murmullo cambió, no en volumen, sino en ritmo, como si se adaptara a ese nuevo punto, y fue ahí cuando Laura habló nuevamente. Pero esta vez no lo hizo mirándolo directamente, su mirada estaba fija en ese centro indefinido. Esto no es un lugar, dijo, con la misma calma que había mantenido desde el inicio, y esa frase, aunque simple, fue suficiente para que todo se reorganizara en la mente de Martín, porque implicaba que lo que estaba viendo no debía entenderse como un espacio físico, sino como algo más, algo que no dependía de una ubicación concreta. Él frunció el ceño, intentando procesar eso, intentando encontrar una forma de darle sentido, pero antes de que pudiera decir algo, Laura continuó. Es un momento, añadió, y esa segunda frase terminó de romper cualquier referencia que le quedaba, porque transformaba completamente lo que estaba viviendo. No era un sitio oculto, era una repetición. Algo que ocurría en determinados momentos, con determinadas personas, bajo ciertas condiciones. Martín sintió como esa idea se asentaba con una claridad que no era cómoda, porque implicaba que esto no era exclusivo, que no era único, que no había empezado ese día, ni en ese lugar. Laura finalmente lo miró otra vez, y esta vez había algo distinto en su expresión, no emoción clara, pero sí una intención más definida. Cada vez que alguien decide seguir, llega hasta aquí, dijo. Y esa frase fue suficiente para que todo encajara de una forma inquietante, porque conectaba directamente con lo que él había hecho, con la decisión que había tomado. Como si ese camino ya estuviera trazado desde antes, como si no hubiera sido una elección completamente libre, sino una consecuencia esperada. Martín sintió un leve vacío en el pecho. No por miedo, sino por la comprensión de algo que no podía cambiar, porque en ese instante entendió que no había llegado ahí por casualidad, había llegado porque alguien más ya había recorrido ese mismo camino antes, muchas veces. Laura dio un paso más hacia el centro, acercándose aún más a ese punto indefinido, y sin apartar la mirada, dijo algo que terminó de cerrar todo, y nunca es la primera vez, y esa frase, dicha con total naturalidad, fue la que finalmente rompió cualquier intento de racionalizar lo que estaba pasando, porque implicaba algo mucho más profundo, algo que iba más allá de ese momento, más allá de esa noche, más allá incluso de esa relación. Martín sintió como esa idea se instalaba con una claridad imposible de ignorar. No estaba viviendo algo único, estaba repitiendo algo que ya había ocurrido antes, incluso sin saberlo. Martín no respondió de inmediato, no porque no quisiera, sino porque lo que acababa de escuchar no se acomodaba fácilmente en su mente. Nunca es la primera vez. Esa frase no solo era extraña, era imposible de ignorar, porque implicaba algo que iba más allá de todo lo que había visto hasta ese momento. Lo miró a Laura buscando una aclaración, algo que bajara esa idea a algo concreto. Pero lo que encontró fue otra cosa, una calma que no parecía reciente, sino conocida, como si ella ya hubiera estado en ese punto antes, no en ese mismo lugar, sino en ese mismo momento. Martín sintió como esa sensación volvía, esa especie de repetición que no podía ubicar del todo. Como si algo en su interior reconociera lo que estaba pasando antes de poder entenderlo. El murmullo continuaba, constante, pero ahora parecía más lejano, como si todo lo demás se hubiera reducido a ese instante entre ellos dos. ¿No lo recuerdas todavía?, dijo Laura. Y esa frase fue la que terminó de romper cualquier estructura que le quedaba, porque no hablaba en posibilidad, hablaba en certeza, como si lo que estaba pasando no fuera nuevo para él, solo olvidado. Martín frunció el ceño, sintiendo como esa idea lo atravesaba con una incomodidad que no podía ignorar, porque no era una explicación externa, era algo que lo incluía directamente. ¿De qué estás hablando?, preguntó, esta vez sin intentar suavizar el tono, porque en ese punto ya no estaba buscando entender el lugar, estaba intentando entenderse a sí mismo dentro de todo eso. Laura lo observó unos segundos más, y por primera vez desde que todo había comenzado, hubo una pausa real, no en el ambiente, sino en ella, como si evaluara cuánto podía decir sin romper algo que aún no debía romperse del todo. La primera vez. También dijiste que no te irías, respondió finalmente, con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones, y esa frase fue suficiente para que todo se detuviera por dentro. No en el espacio, sino en él, porque implicaba algo directo, algo que no podía ser ignorado ni desviado.
Martín sintió como su cuerpo reaccionaba antes que su mente, una especie de rechazo inmediato a esa idea. No porque fuera imposible, sino porque no tenía ningún recuerdo que la sostuviera. Eso no tiene sentido, dijo casi por reflejo, intentando aferrarse a algo lógico, algo que pudiera controlar. Pero Laura no discutió. No intentó convencerlo, simplemente negó levemente con la cabeza, no. En desacuerdo, sino como quien reconoce una reacción esperada, nunca lo tiene al principio, añadió, manteniendo ese mismo tono bajo, y en ese momento algo cambió, no en lo que se decía, sino en lo que se sentía, porque esa repetición que había percibido antes empezó a tomar otra forma. No como una idea externa, sino como algo más cercano, más interno. Como una sensación que no podía ubicar del todo, pero que claramente no era nueva. Martín llevó la mano al pecho casi sin darse cuenta, no por dolor, sino por esa presión que había estado creciendo desde que entró, pero que ahora parecía más definida, más localizada, como si algo dentro de él intentara emerger sin lograrlo completamente. Imágenes difusas cruzaron su mente por un instante, no claras, no completas, pero lo suficiente como para generar una incomodidad inmediata, una sensación de haber estado ahí antes, de haber visto ese mismo lugar, de haber escuchado esas mismas palabras, pero sin poder sostenerlo lo suficiente como para convertirlo en un recuerdo real. Laura lo observó en silencio, sin intervenir, como si ese momento no necesitara ser guiado, como si supiera que lo que tenía que pasar, iba a pasar igual. Martín bajó lentamente la mano, intentando recuperar el control, intentando aferrarse a algo que le resultara familiar, pero cuanto más lo intentaba, más evidente se volvía algo que no podía ignorar. Esa sensación no venía de afuera. Venía de él, y en ese instante, con todo girando alrededor de una forma que ya no podía explicar fácilmente, entendió algo que le recorrió el cuerpo con una claridad incómoda. No solo había seguido a su esposa, había vuelto a un lugar al que, de alguna manera, ya había llegado antes. Martín se quedó inmóvil unos segundos, no porque no pudiera moverse, sino porque entendió que cualquier movimiento ya no iba a cambiar lo que estaba pasando. Esa sensación seguía ahí, instalada, creciendo de a poco, no como un recuerdo claro, sino como algo más profundo, más difícil de ignorar, como si su cuerpo reconociera ese lugar antes que su mente, como si hubiera algo dentro suyo que ya hubiera estado ahí, incluso si él no podía recordarlo. Miró a Laura una vez más, buscando una negación. Una señal de que todo eso podía explicarse de otra forma, pero no la encontró, porque ella no intentaba convencerlo, no intentaba justificar nada, solo estaba ahí, observándolo con una calma que ya no parecía extraña, sino coherente con todo lo demás. El murmullo seguía, constante, como si nunca se hubiera detenido, como si todo lo que estaba ocurriendo entre ellos no alterara en absoluto lo que ese lugar sostenía. Martín respiró hondo, intentando ordenar algo dentro suyo, pero ya no había un punto claro al que aferrarse, porque todo lo que había sido estable hasta ese momento, ahora estaba en duda. ¿Qué pasa después?, preguntó finalmente, no como una confrontación, sino como una necesidad, porque en ese punto ya no se trataba de entender el pasado, sino de saber qué venía ahora. Laura no respondió de inmediato, no porque no tuviera una respuesta, sino porque parecía medirla, como si no fuera algo que pudiera decirse sin consecuencias. Lo mismo que siempre, dijo al final, y esa frase, tan simple, fue la que terminó de cerrar todo de la forma más inquietante posible, porque implicaba repetición, continuidad, un ciclo que no se rompía. Martín sintió como esa idea se asentaba con un peso distinto, porque ya no hablaba de lo que había pasado, hablaba de lo que iba a seguir pasando. Miró alrededor, viendo a esas personas que continuaban con ese movimiento preciso, con ese murmullo constante, como si nada hubiera cambiado, como si todo siguiera exactamente igual sin importar quién estuviera ahí. Y en ese momento entendió algo que no podía ignorar: nada de eso dependía de él. Nada de eso iba a detenerse por su presencia, por su decisión, por su comprensión. Laura dio un paso hacia atrás, no alejándose completamente, sino regresando lentamente a ese lugar donde todos estaban, como si su participación en ese intercambio hubiera terminado, como si ya no hubiera más que decir. Martín la observó en silencio, sintiendo como esa distancia volvía a instalarse, no solo física, sino interna, porque en ese punto ya no estaba seguro de qué parte de ella conocía realmente, y cuál había permanecido oculta todo ese tiempo. El murmullo no se detuvo, el movimiento tampoco. Todo continuó exactamente como antes, como si ese momento no hubiera alterado nada. Y eso fue lo que hizo que todo se sintiera aún más pesado, porque implicaba que lo que había vivido no era una excepción. Era parte de algo que no se detenía. Martín bajó la mirada por un segundo, intentando encontrar una salida.
una forma de entender cómo salir de ahí, pero cuando volvió a levantarla, algo cambió, no en el lugar, sino en su percepción, porque por un instante, breve pero claro, tuvo la sensación de saber exactamente qué iba a pasar después, no como una predicción, sino como un recuerdo, uno que no podía sostener completamente, pero que estaba ahí, lo suficiente como para generar una certeza incómoda. Y en ese instante entendió algo que no podía ignorar, no estaba atrapado en ese lugar. Estaba atrapado en ese momento, uno que ya había vivido, y que probablemente volvería a vivir. Y ahora quiero preguntarte algo a ti, si descubrieras que estás repitiendo algo sin recordarlo, ¿seguirías adelante para entenderlo, o intentarías salir antes de volver a empezar? Déjamelo en los comentarios y dime también desde qué país estás viendo esta historia. Porque este tipo de decisiones, no todos las tomarían igual, y si llegaste hasta aquí, es porque sabes que hay cosas que no solo se descubren, se repiten, y esta, definitivamente es una de ellas.